Buenos días, queridos hermanos. Qué agradable es verlos desde aquí. Qué hermoso es ver cómo a medida que avanza el servicio nos vamos acercando a los pies de Cristo, nos vamos acercando a su palabra con las canciones, con la oración. Dios bendiga a la IPU. Estoy hoy día aquí como premio de consuelo, porque mi pastor estuvo muy ocupado esta semana con el nacimiento de su hija Aurora. Así que nos vamos a adelantar un par de textos para poder avanzar en Romanos. Así que vamos con nuestro estudio de Romanos, nuestra predicación de Romanos, pero esta vez en Romanos 2, vamos a leer del 25 al 29. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden seguir ahí en la pantalla, para que comencemos a darle contexto a la exposición de esta mañana. Dice así la palabra del Señor. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión. Quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Acompáñame a orar, por favor. Padre bendito, esta es tu palabra, Señor. Es el poder de tu Espíritu puesto en estas letras, Señor. No alcanzamos a entenderlo. Señor, ten misericordia de nuestras mentes finitas y permítenos nadar plácidamente en tu palabra. Que sea un refresco para nosotros, que sea una bendición, que nos confronte y que nos ayude a acercarnos a tu presencia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra haga con ellos lo que tú quieres, Señor. Como siempre, en tu poder y tu soberanía. Para gloria y honra de tu nombre lo hacemos. Amén. Cuando el gran conquistador Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., muy joven y sin herederos, sus principales capitanes se dividieron su imperio, el vasto imperio que él había conquistado. Uno de esos capitanes que tenía Alejandro Magno era Seleuco I. Él fundó el imperio Seleucida, materia de enseñanza básica que no vamos a recordar, ¿cierto? Y él conquistó Babilonia, entre otras, para sí mismo, y muchos otros territorios de Asia, entre ellos Judea, imponiendo la cultura griega en cada región conquistada, el idioma, las costumbres. Los judíos de esa época se resistían a esto de la helenización. La helenización es transformar a la gente en griegos. Así que muchos se resistían a este cambio cultural, pero otros lo adoptaban con mucho agrado. En especial, como suele pasar, los más jóvenes recibían esta nueva cultura con mucho entusiasmo. En particular con sus juegos, estos juegos deportivos que hoy día llamamos los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Son de los griegos. Y ellos, si bien es cierto, muchos rechazaban esta práctica, otros judíos lo disfrutaban y participaban muy alegremente de eso. Los registros históricos muestran que tanto en los campos de entrenamiento de estos juegos como en las competencias oficiales, la costumbre del deportista era ir desnudo,
completamente desnudo. Como mi amigo, como amigo esa cultura muy, muy conocida, ¿no? Eso demuestra que todos los juegos y todas las competencias se hacían desnudos. Y ahí estaba el problema. Dado que todos estaban desnudos, hablando de circuncisión, los judíos eran fácilmente identificables. Y el bullying era inevitable. Así que con el tiempo, cada vez más, los jóvenes judíos decidían no circuncidarse para que no los molesten, para poder participar de las competencias griegas sin ser identificados. Esto fue uno de los principales motivos por qué se produjo la revuelta de los macabeos, por allá por el año 160 a.C. Eso y otras cosas más. ¿Por qué estoy contando esto? Porque considerando esta breve, muy breve introducción histórica, podríamos decir que hablar de circuncisión es un anacronismo, ¿cierto? Algo que no corresponde a nuestra época, algo de muy lejos, de otro tiempo, y que nada tiene que ver con la iglesia actual, con el Nuevo Testamento o con el nuevo pacto en Cristo. Pero estamos equivocados. No solo por el principio bíblico de que toda la escritura es útil para enseñar y para corregir, sino que este error de considerar la marca hecha en la carne como una señal de justicia es un error tan contemporáneo como el error de la iglesia que predica la prosperidad, como que Dios siempre quiere que nos vaya bien. Esto es muy actual, pretender que una marca nos identifique y nos salve, como pensaban los judíos en aquel tiempo. Yo sé que el texto que leímos, aunque es corto, es un poco complicado. ¿Circuncidado o no circuncidado? He ahí el dilema. ¿Circuncisión o incircuncisión? ¿Judíos o gentiles? ¿La ley o la gracia? Son conceptos que se contraponen y nos confunden un poco. Pero estamos un poco confundidos porque no logramos entender la importancia de esta marca hecha en el cuerpo del varón para el pueblo judío. Nunca lo vamos a entender del todo. Tenemos que considerar, queridos hermanos, para poder atrapar este texto y comprender lo que el apóstol está haciendo, tenemos que considerar que el orgullo nacional de ser judío, de ser judío y judío circuncidado, llegaba a tal punto que se inventaban historias. Es como contraproducente lo que voy a decir. Se inventaban historias oficiales de parte de la cultura judía. En un compendio de regulaciones e historias que se llama el Midrash, lo pueden buscar después, donde se escribían cosas fantásticas. Tanto así que en esas costumbres escritas se decía que ningún judío circuncidado podía entrar al infierno. Ninguno. Ellos usaban la circuncisión como escudo contra el infierno. A tal punto exageraban el asunto que en la misma tradición decía que el mismísimo Abraham estaba sentado a las puertas del infierno revisando que no vaya a entrar un judío circuncidado. Tenía que pasar la revisión técnica, si no, al infierno. Y eso lo tenían por escrito. Decía la costumbre que Abraham, el padre Abraham, estaba en el Gená, que es el infierno en judío, preparándose para inspeccionar a cada persona a ver si estaba circuncidada o no. Es una exageración horrible. Si te lo ponemos un poco más práctico, ¿recuerdan al joven y pequeño David frente al gigante? El único que se enojó porque Goliat vociferaba y decía que vengan a desafiarlo, quién es el que podía, que nadie podía contra él, que su Dios no valía. El único que se enojó por eso es David. Dijo, ¿cómo aguantan a este que está insultándonos? Se enojó, se paró frente al gigante y escupió el más grande y horrible
garabato que se le ocurrió decirle. Incircunciso. Eso fue lo que le gritó. Salió de su corazón desde dentro. Incircunciso. Porque para ellos la circuncisión era tan importante que ser incircunciso era lo peor. No pertenecías a ellos. Hay que empaparse de la historia y de la cultura judía para intentar entender este texto y el peso que tiene. Porque, hermanos, la labor del apóstol Pablo era titánica. Él ama a sus hermanos judíos. Él quiere enseñarles. Por eso los reprende severamente. Por eso los persigue. No como perseguía a los cristianos. Los persigue con amor. Pero los persigue hasta el fondo de su madriguera, de la ley. Los persigue hasta el fondo de su religiosidad, donde ellos se esconden de la gracia del Señor, donde ellos se esconden de la justicia del Señor y se escudan con los ritos, con las costumbres. Se escudan en ese orgullo nacional de ser judío y ser judío circuncidado. Ellos no se dan cuenta que esa marca hecha en la carne no tiene ningún valor en sí misma, sino va acompañada de cumplir la ley, de cumplir toda la ley. El apóstol quiere enseñarle a sus compatriotas y también a nosotros que si acaso hay una marca en el cuerpo que pueda salvarnos, serían las decenas de azotes que el Señor sufrió y desgarraron su carne. Si acaso hay una marca que nos pueda salvar, son las marcas que dejaron esas espinas grotescas en las sienes de quien fue el único que pudo cumplir toda la ley. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús, atravesado en sus manos, en sus pies, en su costado, por nosotros, para que tú y yo podamos vivir, alabar su nombre y gozar de él para siempre. Así como nos es difícil, hermanos, entender lo trascendental que era la circuncisión, tampoco podemos dimensionar la locura de lo que es ver a Saulo de Tarso, Saulo, ¿cómo era? Saulo de Tarso. Esa locura de ver a un Saulo de Tarso, cierto perseguidor de la iglesia, hablándole a sus hermanos judíos de que la ley no los salva, de que la circuncisión no los salva. Que era más importante la circuncisión en el corazón. Porque el judío de aquella época consideraba que cumplir la ley, cumplir los ritos, cumplir las costumbres, lo mantenía dentro del pacto de Dios. Así se sentían seguros. Y si no, ¿qué pasaba? Tenían estos sacrificios para hacer, llevaban los sacrificios y podían hacer estas cosas. Porque la inseguridad era qué tan buen desempeño tenían. Por eso los fariseos decían, no, gracias al Señor por no ser como este, porque yo cumplo, yo doy el diezmo la ruda y el eneldo. Ese era su descanso. Qué triste también es darse cuenta que después de más de 2000 años no hacemos las cosas muy distintas como en aquel tiempo. Porque hoy en día la iglesia reconoce, cualquier iglesia reconoce que la salvación es solo por gracia. No creo que nadie discuta eso. Pero viven una vida solo por obras, haciendo y haciendo cosas para callar su corazón. Y por favor, queridos hermanos, por favor, de ninguna manera estoy diciendo que nuestras buenas obras, nuestro buen desempeño como cristianos y la probidad de nuestro testimonio no son necesarias. Al contrario, lo que enseñamos aquí en la HIPO, y es porque la Biblia así lo enseña, es que nuestras buenas obras no son de nosotros. Dios las preparó de antemano para que nosotros las hiciésemos. ¿Quieren saber desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo.
Todas esas buenas obras que estamos haciendo son de Él y son para gloria de Él. Que nuestro buen desempeño es el fruto del Espíritu Santo, que Dios puso en nosotros cuando Él nos llamó. No estamos involucrados. Él lo hizo, Él nos llamó, Él lo puso. Siempre es Él. Y que si logramos perseverar en rectitud y honestidad para testimonio de los demás, es porque Él nos hace perseverar. Él y solo Él. Hermanos, cuando decimos SDG, Sol y Deo Gloria, lo decimos en serio. Que se note que es absolutamente siempre la gloria para Él. En cada momento. Toda la gloria es para el Señor. Eso es lo que Pablo le está tratando de mostrar a sus hermanos y compatriotas. Llegando al extremo, en el versículo 27, nótense que él dice que un gentil, es decir, una persona no judía, un hombre común y corriente, sin ningún rito bajo el brazo, lo puede condenar a ti, al judío circuncidado. Porque si cumple la ley, es como si estuviera circuncidado. Eso es lo que dijo. Y sorprende ver que en la Biblia no solamente lo dijo Pablo, Jesús también lo dijo. Y lo mataron por eso. El texto de Mateo 12, 41, que vamos a ver ahí en pantalla, dice así. Este es Jesús hablando. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Hermanos, porque finalmente de eso se trata, de aquel día, el fin de este siglo, el juicio final. El argumento del Pablo sobre la circuncisión y la incircuncisión es para advertirles acerca del día final. No importa de qué raza seas, no importa qué ritos hayas guardados. Y que no será, hermanos, el padre Abraham el que esté en las puertas del infierno buscando quién está circuncidado o no. Será el mismo Dios el que decida qué trigo va a poner en su granero para el final de los tiempos. Y será Dios mismo el que decida cuándo va a tomar la paja y la va a quemar en el infierno. De eso se trata. Porque sí, mis hermanos, tenemos un Dios que es una fuente de amor y misericordia inagotable. Pero también es un Dios grande y temible. Como lo dice en Mateo 10:28. No tengan miedo de los que maten el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman, más bien, al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. El infierno no es del diablo, señores. El infierno le pertenece al Señor. Y Él decide quién va y quién no. Estamos bajo la ira de Dios. Desde el principio, desde siempre estamos bajo la ira del Señor. Desde el vientre de nuestra madre. Y no podemos hacer nada al respecto. Absolutamente nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado a su Hijo. A su único Hijo. A su precioso Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio su Hijo? Para derramar su ira en su Hijo en vez de sobre nosotros. Es Dios el que levanta el cuchillo, hermanos, y hace correr
la gloria líquida de Jesús, su sangre. Es Dios el que sacrifica a su único Hijo para que nosotros podamos tener salvación hoy día. Para poder tener perdón. Es lo único que nos puede salvar, la sangre de Cristo. Ven a Cristo y habrá salvación para tu alma y vida eterna. No hay otra opción. Arrepiéntete y ven a Cristo. Finalmente, en los últimos 2 versículos de este capítulo, el apóstol refuerza la idea que ha venido trabajando en toda su carta. Él hábilmente usa la antítesis, es decir, poner conceptos en contraposición. Él dice exterior versus interior, carne, corazón, letra, espíritu, hombre y Dios, siempre contraponiéndolos. Y con estas ideas, en clara posición, el apóstol puede remarcar en la conciencia de sus hermanos judíos que la circuncisión no es garantía de la vida eterna y que al mismo tiempo la ausencia de la circuncisión no excluye a nadie de la vida eterna. Déjenme decir eso de nuevo. Con todo este proceso que el apóstol Pablo lleva contraponiendo conceptos, él deja en claro que la circuncisión no es ninguna garantía de vida eterna y que al mismo tiempo la ausencia de esta marca no excluye a nadie de la vida eterna. Y eso ya era muy revolucionario. Todo este esfuerzo de parte de Pablo por hacer que sus hermanos judíos comprendan que la verdadera marca no es en la carne, sino en el corazón, se puede entender a la luz del peso de la ley hebrea, de las tradiciones hebreas, del orgullo nacional que tenían estos judíos de ser un judío circuncidado. No se lo podían sacar de la cabeza. ¿Y saben qué? Para mi sorpresa, esta idea de la circuncisión no en la carne, sino en el corazón, no es novedad. No es Pablo el que la trae, simplemente a colación. Los profetas también mencionaron esto de la circuncisión en el corazón y no en la carne. Varios de los profetas del Antiguo Testamento mencionaron esto. De todos ellos, para mí, el profeta Jeremías fue el más ilustrativo. Les invito a leer el siguiente texto con todo lo que hemos visto en mente. Jeremías 9:25 dice, este es el apóstol, muchos cientos de años antes de que Jesús viniera. Él dice, de parte del Señor, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto, en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. No sé por qué se espantaban los judíos cuando escuchaban a Pablo decir esto, si el Señor ya se los había dicho. Ustedes tienen el corazón incircunciso. La marca puede estar a la vista, pero sus corazones no. Este texto, hermanos, es el resumen perfecto. No sé para qué me molesto en preparar una prédica si estaba el texto ahí. Todo resumido. Ustedes tienen el corazón incircunciso. El pueblo escogido de Dios tiene la marca del pacto, visible en el cuerpo, pero en su interior, en las íntimas fibras de su corazón, solo hay orgullo, pasiones y pleitos. Las palabras de Pablo ponen punto final al tema de la circuncisión. El verdadero judío lo es en el interior. No busca la admiración de la gente con disciplina, con buen desempeño, con el cumplimiento de la ley o con las costumbres, sino que busca la alabanza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede ver nuestro corazón. No nos acostumbramos a esa idea. Dios puede ver nuestro corazón.
Hay que repetirlo. Hermanos, Dios puede ver nuestro corazón y aún así nos sigue amando. Las preguntas para la iglesia son inevitables. ¿Dónde estamos nosotros, querida Iglesia Presbiteriana Soberana Gracia de Osorno? ¿Han sido circuncidados nuestros corazones? ¿Acaso estamos llevando simplemente nuestra cruzada evangélica reformada de los dientes para afuera? Son preguntas que debemos hacernos cada día. Tal vez deberíamos preguntarle a nuestros parientes, que nos conocen más de cerca, a nuestros amigos, preguntarle a nuestros colegas de trabajo que nos ven en el día a día, si acaso ven un corazón circunciso en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de referirnos a otras personas. ¿Será que nuestros colegas están viendo a Cristo? ¿O somos un cristiano dominguero que comulga regularmente en un rito que llamamos el culto del Señor? Hermanos, es como volver al principio. ¿Estamos ocultando nuestra desnudez como los jóvenes judíos? Porque nos avergonzamos de nuestra marca. Una marca externa. Esa marca que nos cataloga como evangélicos. Suena mejor presbiteriano, ¿no? Suena más bonito, suena más histórico. No es evangélico, es presbiteriano. Según muchas encuestas que se han hecho últimamente, solo el 2% de los miembros de una iglesia bautizados en plena comunión luchan con un pecado grave y recurrente. Solo el 2%. El otro 98% miente, porque igual está luchando. Todos estamos luchando con el pecado, hermanos. No hay nadie que esté con su marca lista para entrar al cielo. Estamos todos luchando día a día en arrepentimiento y fe. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con esta naturaleza que nos persigue, que nos lleva de continuo al mal y que nuestro espíritu nos lleva, como decía el pastor en su oración, de levantarnos a las 4 de la mañana para leer algo que nos da vuelta en la cabeza que no entendimos? O comprar un montón de libros para poder comprender más al Señor. Por un lado lo buscamos y por otro lado lo negamos. Esta dualidad en nuestra cabeza, en nuestros miembros, es una locura. Bien decía el apóstol, somos unos miserables. Somos unos miserables. El apóstol Pablo se adelantó. Y en el capítulo 7, él dice, en Romanos 7, 24, ya vamos a llegar ahí, ¿cierto, pastor? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol está consciente de su pecado, de su débil humanidad, de su lucha constante. Pablo no se refugia en la marca que tiene como judío y tampoco se refugia en la ley que cumple perfectamente. ¿En quién se refugia él? Él se refugia en Cristo. El texto dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Quiero que entiendan bien esto, hermanos, para terminar ese mensaje. El apóstol empieza diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tal vez las palabras siguientes debieran ser, pero yo seguiré cumpliendo la ley, pero yo seguiré intentando ser mejor, pero yo iré los domingos a la iglesia. Ahí no se está refugiando el apóstol Pablo. Él se está refugiando en lo que Cristo ya hizo. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro.
Hermano, ve tú y haz lo mismo. Esa es la invitación de esta mañana. Ve tú y haz lo mismo. Cada día, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, refugiémonos en Cristo, porque Él es el único suficiente. Esta iglesia es un grupo de viles pecadores, redimidos por Cristo y viviendo en arrepentimiento y fe. No importa qué marca tengas, no importa qué desempeño, lo importante es que Cristo es suficiente. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos alienta y también nos confronta. Porque reconocemos, Señor, que muchas veces usamos estas marcas para descansar y no estamos descansando en tu Hijo. Líbranos, Señor, de descansar en nuestro propio desempeño. Líbranos, Señor, en buscar nuestra propia justicia. No nos permita, Señor, pasar a disfrutar de la comunión de la Santa Cena con nuestro propio pan bajo el brazo. Porque el único pan que viene del cielo es tu Hijo Cristo. En Él, Señor, y solamente en Él podemos ser dignos, podemos ser llamados tus hijos y podemos encontrar vida eterna. Líbranos, Señor, de buscar marcas externas, de descansar en ellas. Y ayúdanos, Señor, a estar consciente de las marcas en el cuerpo de tu Hijo, para gloria y honra de tu nombre y para salvación de nuestra alma. En Jesús lo pedimos. Amén.